90.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. El Foro por la Democracia ha advertido que los hechos que rodean al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, manchan la gestión de esa institución y ha pedido a la Asamblea su censura y destitución por una presunta responsabilidad política. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz. Abogado, qué gusto, gracias por acompañarnos. Estimada Gisela, muy buenas tardes. Contigo, con todas las personas que nos escuchan por Notimundo esta tarde. Estaba leyendo el documento del Foro por la Democracia y dice que existe una clara responsabilidad política de Mario Godoy. ¿Usted cree que estamos frente a un problema individual o ante una crisis estructural que empieza desde el Consejo, desde la cabeza, que es el Consejo de la Judicatura? Nosotros como Foro nos pronunciamos ante hechos sumamente graves que han ocurrido en el Consejo de la Judicatura por las actuaciones de Henry Gaibor, mano derecha del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Estas actuaciones, si bien son de carácter personal, han ocasionado una grave descomposición institucional al interior del Consejo de la Judicatura, porque la ciudadanía tiene que entender la gravedad de lo que ha pasado. En el Ecuador, desde que se fundó la República, han existido presiones en la justicia, no es un secreto para nadie. Lamentablemente también han existido casos de corrupción judicial, pero lo que nunca había pasado, y por eso es que realmente alarma lo que está sucediendo, es que desde las más altas esferas de la Administración de Justicia, es decir, el Consejo de la Judicatura, se pretenda favorecer al narcotráfico y al crimen organizado, presionando jueces. O sea, prácticamente ya es imposible hablar de independencia judicial. En este caso, pues, mientras siga el señor Mario Godoy, es imposible. Es imposible hablar de independencia, de transparencia e incluso, de honestidad. Este tipo de cuestiones merecen una censura y una destitución en el ámbito político por parte de la Asamblea Nacional, Gisela, sin perjuicio de un análisis en otras esferas, como por ejemplo en el ámbito penal. Y por ejemplo, también el hecho de, en este caso que ha sido tan engorroso con el tema de Gaibor, que se le haya aceptado así tan simple por parte del Consejo de la Judicatura la renuncia, cuando se está hablando que él es el principal causante de estas presiones a los jueces por mandato, según que eso está por investigarse de Mario Godoy. Mire, Gisela, eso lo que usted acaba de mencionar es el punto neurálgico de la responsabilidad política, entre otras. Es una no sé si llamarla omisión. ¿Cómo se le puede llamar a un acto como esto del Consejo de la Judicatura? Una irresponsabilidad, una omisión gigantesca. ¿Por qué? Porque si yo soy presidente del Consejo de la Judicatura y un director provincial va a presionar a un juez encima más por un caso de narcotráfico, yo lo que hago no es pedirle la renuncia. Yo le digo que públicamente aclare ante el país quién le ordenó esa presión y por qué razones lo hizo, con qué propósitos. Aquí lo que hizo el Consejo de la Judicatura, liderado por el señor Mario Godoy, fue, como usted bien dice, aceptarle la renuncia. Bueno, por favor, retírate, y aquí no ha pasado nada. Y cuando va a la Asamblea Nacional a hablar de este tema, le preguntan los legisladores del señor Godoy quién envió a presionar a Henry Gaibor, al juez Carlos Serrano, y la respuesta más burda que puede existir por parte del señor Godoy fue que, como está en investigación previa, pues no puede pronunciarse sobre eso, que es lo neurálgico, repito, de la acusación. En otras ocasiones, cuando por ejemplo se trató, Gisela, información societaria, que encima más es pública, ahí sí pidieron la reserva de la sesión. ¿Por qué no lo hicieron en este caso en la Asamblea Nacional? Ese argumento protege el debido proceso. O sea, él quería hacer ver como que protegía el debido proceso, pero ¿usted cree que funciona como un mecanismo para evadir justamente cualquier tipo de control? Usted puede ver que el señor Henry Gaibor se encuentra, después de que renunció al Consejo de la Judicatura, ni siquiera lo removieron, y ojo que la remoción no es una sanción en el derecho administrativo, ¿ya? Se encuentra en un silencio impune.
Hemos visto que la Fiscalía General del Estado no ha hecho absolutamente nada, lamentablemente, en este caso. Y claro, entonces, ¿qué da a pensar esto? Mario Godoy lo protege diciendo que él no sabía, tampoco se ha referido en términos como los que tuvo que haberse referido al señor Mario Godoy después de de Henry Gaibor, perdón, después de estas actuaciones. Y claro, existe una protección de lado y lado. Gaibor no habla, Mario Godoy tampoco lo ataca. Ahora, el comunicado señalaba que si la Asamblea no actúa, los legisladores serían cómplices del hundimiento de la función judicial en manos del crimen organizado. ¿No es esta una alerta institucional de máxima gravedad? Lo máximo, Gisela, como repito, nunca ha sucedido. Pero lo que ya estamos viendo en la Asamblea... ¿no llama la atención a que algo así podría suceder debido a que, por ejemplo, el hecho de que permitan que su abogado sea el que haga la rendición de cuentas cuando él es un funcionario público? Desde todo punto de vista, lo que está sucediendo con la bancada, principalmente de ADN, llama la atención, preocupa a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ante un caso de tanta gravedad no se puede tener medias tintas, ¿sí? No importa si en el pasado pues hayan sido aliados o no, ¿ya? En un caso donde se envió a presionar a un juez para favorecer a un narcotraficante, la posición política de las bancadas de la Asamblea Nacional debe ser firme y contundente. Yo creo que estamos subestimando el momento que estamos atravesando. Por supuesto. Esto es demasiado grave, quiero insistir en aquello. Y una cuestión, Gisela, aquí no van a importar solamente los votos que se den al momento de la censura y destitución, que pensaría yo, por una responsabilidad con el país, que la bancada de gobierno va a votar a favor, ¿sí? Pero no basta con eso. Ante una situación como esta, cuando exista el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, tienen necesariamente que dejar sentada su posición ante este hecho, ante el país, decir al país con contundencia que están en contra de las actuaciones del señor Godoy y peor aún para favorecer a un narcotraficante. Pero si es que vemos que en el Pleno de la Asamblea Nacional simplemente se limitan a dar los votos, como por ejemplo sucedió en el caso del ex consejero Gonzalo Albán, que nadie en el pleno de ADN habló y se limitaron a votar, pues estaremos ante un alcahuetamiento clarísimo, en este caso, un voto solapado también para proteger a... Y además lo que hoy sucede, mientras tanto, de manera paralela, en el Consejo de la Judicatura, en donde el reemplazo de Godoy no lo dejan posesionarse, en la medianoche ponen a otra persona cercana, que trabajó hasta hace poco en el SRI, cercana al gobierno, ¿no? Eso también un poco está debilitando. Ustedes hablaban también de la captura total de la función judicial. ¿Cómo detectamos o cómo se evidencia constitucionalmente esa captura y sobre todo, cómo lo revertimos? Mire, yo creo que el Consejo de la Judicatura, en lugar de solucionar las graves crisis de la función judicial, la está agravando con estas actuaciones. No conozco yo a la señora Alexandra Villasís, no he tenido nunca un contacto con ella, pero es claro y evidente que el único impedimento que ella tiene para ser vocal suplente, en este caso señor Godoy, es su honestidad y su independencia. No responde ni al gobierno, no responde a nadie. Entiendo yo que ha tenido una carrera como docente ahora en la Universidad de Espíritu Santo en Guayaquil, etcétera. Entonces, claro, eso le... Pero si tenía inhabilitaciones, se llama, ¿no? Un impedimento. Impedimentos, ¿no? Si tenía algún impedimento legal para asumir el cargo, ¿por qué estaba ahí? Si ese impedimento debió incluso impedir que ella, incluso hace algún tiempo, ella subió al cargo de presidenta subrogante por pedido del mismo consejo. Entonces, ¿por qué antes pudo y hoy no? Antes sí eso es de hace años, esa inhabilitación que le encontraron. Es sumamente raro y preocupante también el hecho de que el Ministerio de Trabajo registre el impedimento, es decir, establezca que no puede ejercer un cargo público por una deuda con el SRI. Y por otro lado, el SRI emite un certificado el mismo día a las 7 de la noche aproximadamente, mencionando que la señora Alexandra Villasís no tiene ningún impedimento. Entonces, esto realmente pues llama la atención. Yo sí pienso que como ciudadanía, la sociedad civil, etcétera, tiene que exigirle a las autoridades pertinentes, esto es, al Ministerio del Trabajo y al SRI, que aclaren con documentación, ¿sí?, específicamente qué sucedió aquí, porque da a pensar pues cuestiones sumamente graves, que no terminan ahí, Gisela.
El tema de que exista un impedimento es un tema temporal y subsanable. Si el día de mañana yo, Gonzalo Muñoz, tengo un impedimento para ejercer cargo público porque debo una deuda al IES, pago el IES y ese impedimento se retira. Pero lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura, nuevamente de forma solapada, por medio de un director jurídico, un inspector de atmósferas, es enviar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una solicitud para que la Corte Nacional de Justicia remita una terna para reemplazar a Alexandra Villasís, cuando es algo temporal y subsanable. Entonces, por ahí van los dardos. Yo espero, Gisela, que el presidente de la Corte Nacional, el doctor Marco Rodríguez, de quien tengo excelentes referencias y criterios, no se preste para este juego, que no envíe una terna y que respete pues el tema, la vocalía de la doctora Villasís. Dicha terna solo debería ser enviada, Gisela, en caso de una censura y destitución de Mario Godoy, para que la doctora Villasís asuma la presidencia titular del Consejo de la Judicatura y se nombre, ahí sí, un vocal suplente. Terrible la situación que estamos viviendo, ¿no? Y cuando la ciudadanía además percibe que la justicia está bajo presión, el daño no solo es jurídico, sino también es democrático. Por supuesto, atenta contra las bases más elementales de un Estado de Derecho, como son la independencia judicial y la transparencia. Repito, no solamente el poder político en el Ecuador de forma histórica ha intervenido en la justicia, no nos vamos a hacer los giles aquí, pero para favorecer a un narcotraficante que tuvo como abogada a la esposa del presidente de la Judicatura. A esto hay que ponerle un coto. No podemos cruzar esta línea roja, Gisela. Yo le agradezco, doctor, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted por la invitación, por la entrevista, y un saludo cordial también a todas las personas que nos vieron y escucharon esta tarde. Nos acompañó el abogado Gonzalo Muñoz, constitucionalista y parte del Foro por la Democracia. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo.